Bien, el segundo ejercicio de la prueba de sonometría te pide que represente en perspectiva isométrica la pieza dada por alzado, planta y perfil izquierdo. Al igual que en el ejercicio de la pieza 1 de la prueba, si te dan el perfil izquierdo, tenemos que orientar el alzado hacia la derecha para que se pueda ver el perfil izquierdo. ¿De acuerdo? Visualizamos un poco la pieza, ¿vale? Y a partir de ahí vemos que hay un cuarto de círculo. Si inscribiésemos el círculo completo, estaría dentro de este cuadrado amarillo. En perspectiva tenemos aquí el cuadrado amarillo a modo de rombo ya. Y se ve otra media circunferencia, ¿vale? Que yo la he inscrito en un cuadrado naranja y aquí podemos ver ese cuadrado naranja colocado en su sitio, ¿veis? Para ir hallando centro, ¿vale? Pues bien, cuando nosotros colocamos las dimensiones máximas de la pieza de anchura, profundidad y altura, tenemos que recordar que hay que gráficamente explicar cómo se resuelve el coeficiente de reducción y colocar en profundidad, anchura y altura las medidas que aquí están reales, naturales 1, 1, pues por el 0,816. Una vez que tenemos esa caja donde está incluida la pieza, ¿vale? Tenemos que empezar ya a meter detalles. Hay una especie de altura, ¿vale? Que la podemos marcar aquí, ¿vale? Y además es la plataforma donde se dibuja este cuarto de circunferencia. Nosotros dibujaríamos el rombo completo porque el centro de este arco está aquí. Ese centro de ese arco tiene que bajar toda la altura que tiene el pollete este, ¿vale? Para volver a hacer centro con la misma apertura de compás y repetir el arco paralelo abajo, en la base, ¿vale? Después tenemos dos centros en este semióvalo. En este semióvalo hay dos centros. El centro de la curva más pequeña y el centro de la curva más abierta, ¿vale? Dentro del rombo naranja. Después tenemos que repetir esa curvatura paralela, ¿vale? Añadiéndole al centro, ¿vale? Esta profundidad. Tenemos que trasladar el centro 2 y el centro 3 toda esta profundidad. Volvemos a repetir los arcos. Habrá una parte del arco que sea discontinua porque es oculta y una parte del arco que sea vista. Esta parte que yo he rotulado discontinua es un error mío porque después de rotularla me he dado cuenta que aquí no existe arista, hay una continuidad entre esta la parte de abajo y la parte de arriba es un único plano, lo cual esta arista no existiría, ¿vale? ¿Vale? Ha sido un despiste. Y la única dificultad que tiene esta pieza es que tiene un detalle aquí que te dice que hay una rampa que tiene un ángulo de 45. Ese ángulo de 45 nosotros en perspectiva isométrica no lo podemos colocar directamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que abatir la cara sobre la que tenemos que dibujar el ángulo de 45. Como el ángulo de 45 va en la cara X o Z, nosotros tenemos que trazar una perpendicular que vamos a usar como charnela al eje que no participa en el abatimiento, al eje Y perpendicular, ¿vale? Y vamos a trazar una semicircunferencia y vamos a abatir el eje X y el eje Z. Esta línea, que va a ser uno de los lados del ángulo de 45, es paralela al eje X, con lo cual cuando el eje X se abate sigue siendo paralela al eje X. La recta M aquí está abatida, M sub 0, y sigue siendo paralela al eje X. Vale, pues el inicio del ángulo, el vértice está aquí, abatido estaría aquí. Yo mido en verdadera magnitud los 45 grados y aparece la recta S. Si yo desabato la recta S, que es paralela a la charnela, debe de seguir manteniéndose paralela a la charnela y el ángulo de 45 aquí aparece ya reducido. Esto no es un ángulo de 45, es menor. Si nosotros midiésemos aquí con un transportador de ángulo, podríamos comprobar, ¿vale?, que no es un ángulo de 45. Todo en perspectiva se reduce, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, midiésemos aquí desde la recta S a la recta verde, pues unos 30 grados. Se transforma un ángulo de 45 en un ángulo de 30 grados. ¿Vale?
el único detalle que tiene esta pieza, porque al no darte esta cota, como no te dan esta cota, ¿vale? Podríamos hacer, igual que en el ejercicio 1, una deducción por una regla de 3, igual que hemos explicado en el ejercicio 1, eso sí estaría bien. Entonces podríamos deducir este punto, ¿vale? Podríamos calcular esta anchura que no está acotada, ni en alzado ni en planta. ¿Veis que no está acotada? Falta esa medida. Sí podríamos deducirla para no tener que hacer toda esta operación del abatimiento del ángulo de 45. Y poder colocar aquí este segmento, ¿vale? Esta plataforma que es horizontal, que es esta, para luego dibujar la rampa, ¿me entendéis? Yo he explicado aquí este sistema de abatimiento para que recordéis el abatimiento de una cara de proyección de perspectiva y así podáis practicarlo. Pero que sí es cierto que yo puedo hacer una relación de si en mi dibujo esto mide 33 y en la realidad son 40, en mi dibujo esto mide 17, ¿cuánto correspondería a la realidad? Entonces, en esa regla de 3 y aplicando el coeficiente de reducción, yo podría calcular esta medida y no necesitaría hacer la operación del abatimiento de la cara X o Z. ¿Entendéis? ¿Vale? Por lo demás, la pieza no es difícil de visualizar. Y la parte de los óvalos, aquí tiene un cuarto de óvalo, ¿vale? Que para dibujarlo necesitamos dibujar el óvalo donde está escrita el óvalo completo porque el centro está opuesto. Y luego aquí está el otro óvalo naranja que os lo he posicionado aquí para que veáis que un centro está aquí, otro centro está aquí, y luego se trasladan para dibujar el arco paralelo, igual que este se traslada hacia abajo para dibujar el arco paralelo, ¿vale?